Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta conferencia desde aquí, desde Córdoba. Yo estoy muy agradecido a Coltel Latinoamérica, a mi amigo Lucas Beric, también a Sandra Sequera, que es la representante de Coltene aquí en Argentina, que siempre nos tiene al tanto, siempre nos soluciona problemas, siempre nos cuenta las novedades de Coltene, y realmente es un placer trabajar con ellos. Aquí en la Universidad Nacional de Córdoba tratamos siempre de estar lo más actualizado, a la vanguardia siempre. Esta es nuestra universidad, esta es nuestra facultad de odontología dentro del campus de la Universidad Nacional de Córdoba. Como pueden ver, es un edificio que ya tiene sus años, pero que ha sido remozado, remodelado, para funcionar como una escuela clínica, que es lo que realmente somos. Bueno, como les contó Lucas, yo soy docente de la Cátedra de Operatoria 1B de la Facultad de Odontología. Esta es nuestra sala preclínica de operatoria, técnica de operatoria, como la denominan algunos. En esta sala de trabajos prácticos desarrollamos nuestras tareas de grado, enseñando a más de 500 alumnos que pasan por año por esta sala. O sea, realmente la Facultad de Odontología de Córdoba es la facultad que más alumnos recibe por año en el país. Nuestra profesora titular es la doctora María del Carmen Urquía Morales, nuestra profesora adjunta, la doctora Nora Brasca, a quienes yo le agradezco siempre y mi reconocimiento por haber contribuido en mi formación. Y a mis compañeros Claudia Bonín, Alejandra Ríos, Mónica Girardi, Ivonne, Alejandra Delgado, Marina Jais, Iván, que realmente conformamos un equipo con el cual siempre tratamos de brindar lo mejor de nosotros, generar investigación, generar extensión hacia la comunidad, así que es un trabajo arduo, pero realmente somos apasionados de esto. Y este es el decanato de nuestra facultad y el honorable consejo directivo del cual soy parte, en donde se toman las decisiones de gobierno de nuestra facultad. Simplemente para mostrarles algo de nuestra querida Facultad de Odontología, y realmente entonces vamos a dar inicio a este recorrido en el cual vamos a tratar aspectos fundamentales para lograr restauraciones exitosas, predecibles y duraderas con resinas compuestas. Entonces, cuando hablamos de restauraciones, creo que el desafío siempre es reproducir la anatomía, las texturas, el volumen de la cara vestibular, sobre todo si estamos en el sector anterior, y el volumen cuspídeo en el caso del sector posterior, ¿no es cierto? Esto resulta fundamental, sobre todo porque muchas veces los odontólogos trabajamos de frente, y entonces muchas veces de frente observamos una restauración que tal vez consideremos correcta, pero muchas veces sucede que cuando el paciente se mueve o cambia de ángulo, notamos algunas cosas que difícilmente podemos reconocer por qué. Y a veces es justamente por esto, por no respetar el volumen, y de esa forma se distorsionan las líneas de luz, el brillo de la restauración, y por lo tanto es muy difícil mimetizarla. Por supuesto, el color es fundamental. En este sentido, los odontólogos estamos bastante adiestrados para tomar colores. Ayer el doctor Lora habló excepcionalmente de este tema, así que creo que fue una conferencia muy completa al respecto, pero el color realmente constituye uno de los temas centrales en las restauraciones, pero de todas maneras creo que estamos bastante entrenados, y los sistemas hoy vienen bastante simplificados con respecto a la toma de color, pero siempre es un punto en el cual debemos detenernos y ponerlo mejor. Ya vamos a hablar algo de eso. Y muchas veces también es necesario reproducir defectos, porque de esa manera vamos a invisibilizar nuestras restauraciones. Y una de las cosas más importantes, un desafío fundamental, es justamente esto: invisibilizar, mimetizar nuestra restauración y que pase desapercibida. Como decimos muchas veces, la mejor odontología, la mejor operatoria, la mejor odontología restauradora es aquella que no se ve, que no se nota, que pasa desapercibida. Y muchas veces nos preguntamos entonces, ante la consulta a algún paciente, ¿cuál es la mejor restauración que nosotros podríamos hacer?
sobre todo en el sector anterior, donde los pacientes muchas veces quieren mejorar la forma, la alineación y el color de sus elementos dentarios. Y realmente cuando nosotros tenemos una mirada conservadora, una mirada desde la mínima invasión, una mirada de la mínima intervención y máxima conservación de los tejidos, decimos que siempre hay que tener en cuenta que los tejidos dentarios, sobre todo el esmalte, es uno de los tejidos más difíciles de reponer. Por mejores resinas compuestas, por mejores cerámicas que tengamos en la actualidad, pero evidentemente es un desafío enorme. Por lo tanto, debemos ser muy respetuosos de estas estructuras y tratar de no generar restauraciones que a veces podrían evitarse. Tal vez, como vemos aquí, usar otras técnicas que sean de mínima intervención, de mínima invasión, como el blanqueamiento dentario, sea una primera alternativa para ver si mejorando el color de los elementos dentarios el paciente se sienta mejor en su autoestima y tal vez evitar hacer restauraciones en el sector anterior. Porque en definitiva, el paciente toda su vida va a depender de esa restauración. Y evidentemente vamos a tratar de hacerla lo mejor posible, ¿no? Como estamos viendo en esta foto, ¿no? Pero de todas maneras, por más esfuerzos que pongamos, por mejores materiales que utilicemos, esto siempre va a ser un problema para el paciente, porque se le puede pigmentar, se le puede romper, se le puede salir. Es decir, el paciente, como dice aquí, toda su vida dependerá de esta restauración y de las condiciones de esta. Entonces, evidentemente hay situaciones en las cuales no podemos evitar hacer restauraciones, como puede ser la fractura dentaria. Entonces, en esos casos, por supuesto que pondremos lo mejor de nosotros para hacer una secuencia de tratamiento y de esa forma asegurarnos el éxito, contemplando todos los puntos que anteriormente describimos. Entonces, la idea de hoy es esa, hablar de cosas simples, pequeñas, pero que realmente hacen la diferencia a la hora de restaurar. Bueno, muchas veces también vemos situaciones en las cuales uno no entiende muy bien por qué se realizaron algunos tratamientos, pero evidentemente hay algunas modas o hay algún tipo de abuso de ciertas técnicas y materiales. A veces también la falta de adiestramiento y responsabilidad de los profesionales que ejecutan estas técnicas y pueden generar, por supuesto, consecuencias irreversibles en los tejidos dentarios. Por eso siempre tratar de conservar al máximo sus tejidos, que creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestros pacientes. Porque entonces empezamos a ver situaciones en las cuales se pueden presentar distintos fracasos de las resinas, de las técnicas restauradoras, de la operatoria dental, y que evidentemente, siendo más conservadores, resguardando estructuras, y sobre todo respetuosos de esas estructuras, seguramente lo vamos a poder evitar. De todas maneras, como siempre decimos, la operatoria dental bien realizada puede solucionar problemas a largo plazo, ¿sí? Pero si no es así, realmente puede ser el principio del fin de un elemento dentario. ¿Sí? Porque si no realizamos bien una restauración, si no la integramos a la estructura dentaria, si no la mimetizamos, entonces evidentemente puede haber desadaptaciones marginales, puede haber filtraciones marginales, caries secundarias, que seguramente llegarán a un estadio de profundidad y de un estado irreversible de pulpar, y que eso derivará, por supuesto, en el tratamiento endodóntico. Después vendrá seguramente la restauración postendodóntica, y muchas veces suceden las fracturas radiculares, y por lo tanto allí terminó la vida de ese día. Entonces, desde el inicio, desde la operatoria, de nuestra pequeña intervención inicial, tenemos que tomar a nuestra especialidad con la mayor responsabilidad posible, de manera de realizar tratamientos que sean exitosos, predecibles y duraderos. Bien, desde ya que una de las catástrofes más importantes a los cuales nos vemos nosotros o nos podemos enfrentar en nuestros consultorios, pero que realmente para el paciente tiene una
es un momento crítico la fractura de un elemento dentario, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces vamos a tener que acudir no solo con la parte restauradora, no solo nuestros tratamientos de la mejor manera posible, sino que también tenemos que contener a nuestro paciente ante estas situaciones, y lo cual hace que nuestro trabajo, muchas veces que nuestra profesión, sea mucho más amplia. No solo la restauración pequeña de esa fractura, sino también la contención del paciente, mejorar el autoestima del paciente, y sobre todo la relación de este con su entorno. Entonces, siempre una fractura es un momento delicado en el cual tenemos que poner toda nuestra mejor intención, nuestra mejor sabiduría para poder solucionar los distintos matices y los distintos costados que el traumatismo genera en los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces vamos a hacer, por supuesto, la estratificación para reponer el tejido perdido, y hoy lo fantástico de la operatoria, lo fantástico de los materiales dentales, es que solamente reponemos lo que falta. Eso es una cosa realmente sustancial, porque preservamos la mayor cantidad de tejido y solamente reconstruimos, reponemos lo que ha sufrido o lo que ha sido afectado, o en este caso lo que se ha fracturado. Y muchas veces cuando hacemos restauraciones suceden cosas como estas, ¿no? No nos quedamos contentos con el resultado. Y nosotros como profesionales muchas veces nos frustramos, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, fíjense que hay cierta translucidez del borde incisal, nuestra restauración se nota, y eventualmente el paciente puede referirnos que nota la restauración, y entonces en esos casos, evidentemente, se nos empiezan a plantear un sinnúmero de preguntas, y sobre todo buscar las soluciones más próximas, y a veces perdemos un poco el horizonte. La verdad es que las resinas compuestas y los elementos dentarios durante el proceso de restauración sufren el proceso básicamente de deshidratación. Entonces, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que evaluar es la restauración en el tiempo. Siempre tratar de hacer lo mejor que podamos, usando los mejores materiales, estratificando como mejor sabemos hacerlo, pero evidentemente el tiempo es determinante aquí también en el resultado, y entonces a los días podemos reevaluar nuestra restauración, y entenderemos y veremos que con la rehidratación del elemento dentario se puede lograr la mimetización. Si no fuese así, podríamos reintervenir y, bueno, tratar de buscar otras estrategias para mejorar los resultados. Pero muchas veces tenemos que quedarnos tranquilos y esperar que el tiempo y la rehidratación hagan lo suyo. Muy bien, aquí les estoy mostrando algunas fotos de mi ciudad, de la ciudad de Córdoba, y tenemos un lugar icónico que es el Parque Sarmiento, en donde hay un monumento que nos ha cedido el arquitecto Eiffel, el francés arquitecto Eiffel, ¿sí? Así que en Córdoba tenemos un monumento de Eiffel, que es nuestra vuelta al mundo. Así que simplemente quería compartir ese detalle con ustedes. Bien, y entonces cuando hablamos de éxito, para lograr con nuestras restauraciones, siempre tenemos que pensar en el mimetismo, respetando la anatomía, texturas, volúmenes y por supuesto el color. Siempre estudiando nuestro caso clínico, siempre estudiando al paciente, tratando de realizar un diagnóstico preciso, un diagnóstico correcto, como todo procedimiento odontológico. Y de acuerdo a ese diagnóstico seleccionaremos el material adecuado para resolver esa situación. No siempre utilizamos los mismos materiales, no siempre podemos horizontalizar nuestros tratamientos. Evidentemente, para cada situación particular tenemos que elegir un material adecuado, y por supuesto a ese material aplicarlo con la mejor técnica posible, siguiendo los protocolos científicos, siguiendo protocolos clínicos, siguiendo instrucciones del fabricante y respetándolas sobre todo. Entonces de esa manera vamos a asegurar el éxito. Y el éxito muchas veces
de nuestra restauración, por supuesto que está en íntima relación con la adhesión a los tejidos dentarios. Las resinas, como ya sabemos, por el momento no son adhesivas por sí solas. Necesitan sí o sí de un tratamiento adhesivo previo en las estructuras dentarias, tanto en el esmalte como en la dentina, y tenemos distintas alternativas de adhesivos, por lo tanto, que ya vamos a desarrollar en unos minutos. Por supuesto que otro ítem fundamental es conocer la resina que utilizamos. Muchas veces uno se pregunta cuál será el mejor material, cuál es la mejor resina, ¿sí? A veces nos preguntan los alumnos, a veces en el uso en el posgrado de distintos materiales surge esta pregunta, ¿no es cierto? Y nosotros realmente creemos que la mejor resina es aquella con la cual uno se sienta cómodo, con la cual uno pueda construir y realizar restauraciones exitosas, con la cual uno sienta que cuando la va manejando, la resina responde a lo que uno quiere hacer con ella. Entonces, es muy difícil decir este es el mejor material, pero realmente hoy todas las resinas son muy buenas, estamos en un nivel de muy buena calidad de materiales, pero básicamente tenemos que elegir la resina con la cual nos sintamos cómodos, y conocerla, y conocer las posibilidades que nos da ese material, porque así vamos a entender qué posibilidades tenemos de opacar, qué posibilidades de translucidez, qué posibilidades de opalescencia, y también fenómenos como por supuesto la fluorescencia, de lo cual habló ayer muy bien el doctor Lora. Bueno, y otra cosa fundamental para el éxito de nuestras restauraciones es por supuesto la manipulación. La manipulación de las resinas tiene mucho que ver en cuanto a premodelar a veces la resina, como están viendo aquí en esta fotografía, premodelar la resina, hacer una forma previa para llevarla hacia los elementos dentarios y que de esa manera sea mejor para lograr adaptación perfecta de la masa de la resina al elemento dentario. Tal vez premodelar la resina, hacer una bolita, hacer una esfera o una perla de resina, mejora algunas características como puede ser eliminar el posible aire que esté dentro de la masa. De esa manera homogeneizamos la masa y hacemos que los monómeros empiecen a fluir a la superficie, y de esa manera mejorar aún más la unión de la resina a la superficie dentaria. Por supuesto que podemos usar elementos que permitan mejorar las texturas y mejorar las formas. Y el éxito también depende básicamente de confiar en nuestra especialidad, de dignificar nuestra especialidad. Porque muchas veces nos pasa que los odontólogos tendemos a creer que hay tratamientos un poco más complejos, más invasivos, pero que esos tratamientos son más predecibles y duraderos en el tiempo. Y evidentemente la tecnología hoy nos demuestra, los estudios clínicos, científicos nos demuestran que la longevidad de estas restauraciones realmente están en niveles excepcionales. Entonces, primero confiar en lo que estamos haciendo y obviamente percibir horarios adecuados en nuestras prácticas, porque eso realmente también dignifica. Y eso hace que uno quiera trabajar y quiera invertir en esta especialidad. Entonces, en Argentina a veces tenemos algunos conflictos con la parte de la medicina social o los sistemas prepagos de medicina, en lo cual en los nomencladores odontológicos estas son las prestaciones que, digamos, menos se remuneran o peor remuneradas están. Entonces esto quita ganas de hacer nuestro trabajo, esto nos desmotiva muchas veces a hacer restauraciones y tratar de hacerlas lo mejor posible. Bueno, tenemos que poner todo de nosotros para que esto sea así, y por ejemplo yo muchas veces lo he escuchado a un gran doctor aquí en Argentina, que seguramente muchos lo conocen, que es el doctor Marabanquín, y yo una vez aprendí algo de él y que
me pareció fantástico, ¿no? Él dice que los odontólogos tendemos a minimizar nuestros tratamientos, sobre todo operatoria dental, y decimos un arreglito, una restauración pequeña o una resinita, ¿cierto? Y de ninguna manera nos ruborizamos o disminuimos, por ejemplo, una restauración o una rehabilitación con cerámicas. O sea, le damos una entidad mayor, hablamos en otro tono, de manera que el paciente interprete de la importancia de ese tratamiento. Pero desde ya que hoy podemos solucionar problemas muy bien, integrando los materiales, devolviendo esa estética que el paciente ha perdido, y tenemos que confiar en las resinas. Tenemos que confiar porque realmente nos dan muchas satisfacciones. Y una de las mayores satisfacciones que nos da este material es que en una consulta de 1 hora solucionamos un problema de manera permanente, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo anteriormente expresado. El diagnóstico, la indicación precisa, aquí es fundamental. Pero entonces, confiemos en el material y cobremos o percibamos honorarios que corresponden, sin dudarlo, sin pensar que esto no va a durar. Evidentemente las resinas tienen sus limitaciones, pero hay indicaciones precisas que las resinas compuestas son únicas y que evidentemente dentro de la filosofía de la mínima intervención es una de las mejores alternativas. Bien, el éxito también depende de estandarizar nuestro trabajo, de generar protocolos de trabajo, secuencias de trabajo y respetarlas, ¿sí? Entonces, evidentemente cuando uno se normatiza y cuando uno va trabajando paso a paso, los resultados evidentemente se expresan. Cuando uno pone lo mejor de sí, evidentemente los márgenes de error disminuyen considerablemente. Entonces, veamos esta paciente en la cual habíamos visto al principio de esta conferencia, y nosotros, fíjense, en este caso, obviamente que hubo problemas de color, hubo problemas de translucidez, hubo problemas básicamente de muchas veces pretender con una jeringa, con un cuerpo, solucionar todo, como por supuesto también ayer en la conferencia de ayer estuvo muy bien explicado. Entonces, estos son los desafíos a los cuales nos encontramos muchas veces. Para facilitar o mejorar nuestras restauraciones, entonces muchas veces podemos tomar una llave cuando la restauración por palatino está bien y solamente querramos mejorar la estética de esa restauración, entonces la llave siempre va a ser un recurso muy práctico como para reponer las capas palatinas, por supuesto que es uno de los lugares cruciales de la restauración, y es el lugar donde primero el paciente pone la lengua, y por supuesto que la lengua, como sabemos, es un sensor tremendo en la boca, y cualquier irregularidad la va a detectar y el paciente nos va a expresar. Entonces, siguiendo esos pasos, siguiendo esos protocolos, respetando los tiempos, vamos a lograr, por supuesto, restauraciones adecuadas. Y eso a ustedes los va a posicionar a otro nivel, en otro nivel. En el nivel de un odontólogo que pudo solucionar un problema de una manera exitosa y que cambiar una situación de los pacientes que tal vez acarreaban hace muchos años en poco tiempo. En una sesión, en una consulta de 45 minutos, de 1 hora. Entonces, esa magia de la operatoria, esa magia de la odontología restauradora es única realmente. Entonces, la sonrisa del paciente seguramente va a ser una sonrisa con mucho mayor confianza de la que vino al consultorio inicialmente. Bueno, por supuesto el aislamiento absoluto es una cuestión fundamental, porque realmente todavía estamos, digamos, con el tema de la adhesión y los sustratos, tenemos que ser muy cautos y tenemos que ser muy prolijos. Los adhesivos no pueden trabajar en sustratos que estén
mojados, o las resinas entre capas, como básicamente una resina compuesta es hidrófoba, no puede estar en un campo o no puede adherirse a las capas o al adhesivo en un campo húmedo. Entonces, evidentemente, el aislamiento absoluto es la mejor manera de controlar la humedad, desde ya que es así. Ahora bien, a veces no se puede aplicar por alguna razón, entonces tenemos que hacer el mejor relativo posible. Alguna variante del aislamiento absoluto puede ser este aislamiento absoluto modificado o en ojal, como también se lo denomina, y entonces, sobre todo en situaciones complejas, como puede ser la unión dento-gingival, áreas complejas, áreas sensibles, cuando tenemos que hacer restauraciones un poco más complejas, como puede ser una carilla, o cuando tengamos que reponer por medio de una restauración postendodóntica un elemento dentario. Entonces, si no puedo hacer aislamiento absoluto, hago el mejor relativo posible. Pero en todo caso, el uso de goma dique, o el uso de diques de goma, como en general se llama en Latinoamérica, se dice de esa manera, es lo mejor que nosotros podemos hacer, y así podemos trabajar de una manera tranquila, cómodos, relajados, teniendo la humedad controlada y teniendo un campo con una visualización mucho mejor o superior. En este sentido, sabemos perfectamente que la empresa Colten y sobre todo Roeco tienen una de las mejores gomas en el mundo para hacer aislamientos absolutos, Flexidam. Y esto no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, y esto lo sabemos muchos de los que estamos aquí en el ciberespacio presenciando esta conferencia, y creo que lo van a compartir conmigo. Es una goma excelente, goma sin látex, que tiene grandes propiedades de elasticidad y sobre todo grandes propiedades de recuperación. Una memoria elástica única, es una goma suave que pasa fácilmente entre los elementos dentales. Entonces, evidentemente, para tratamientos complejos, para tratamientos que necesitamos estar mucho tiempo, la mejor forma es el aislamiento absoluto. Si modificamos ese aislamiento, otra posibilidad sería combinarlo con algún hilo de retracción. El hilo siempre lo vamos a colocar seco dentro del surco gingival, porque esta zona crítica, de que hablábamos hace un ratito, de la unión dento-gingival con el fluido gingival que constantemente está saliendo, nos puede generar problemas a nivel cervical. Entonces, de esta manera, es una estrategia como para bloquear la salida de ese líquido. De todas maneras, debemos trabajar rápidamente para evitar que el hilo se sature y empiece a exudar nuevamente. Pero desde ya que es válido, y por supuesto que la salud gingivo-periodontal tiene que ser óptima para lograr este tipo de tratamientos. Si tenemos miedo que se encía o estamos inseguros de esa salud, entonces es preferible no colocar nada en ese surco para no generar una hemorragia que pueda afectarnos, por supuesto, en nuestra restauración. Bueno, este es el Centro Cívico de Córdoba, como para que vayan conociendo, y a partir de aquí seguramente se les ocurre por ahí venir a darse una vuelta y visitarnos en Córdoba, en la Facultad de Odontología. Y bueno, continuando con el tema de las resinas, evidentemente las resinas compuestas son el material, o uno de los materiales que más utilizamos en la práctica odontológica. Y no estamos hablando solamente de operatoria, estamos hablando ya de todas las especialidades. Con ellas, por supuesto que cementamos restauraciones, con las resinas cementamos brackets, o sea que estamos hablando de prótesis, estamos hablando de ortodoncia, estamos hablando de odontología restauradora, de odontología estética, porque contamos, y sobre todo este sistema de Colten, el sistema, perdón que se me fue el nombre en este, Componir, disculpen ustedes, son carillas preformadas,
en las cuales nosotros vamos a adaptarla a cada caso, a cada paciente, y estas carillas son de resinas compuestas. Si hablamos de restauraciones postendodónticas, de anclajes intrarradiculares, como los actuales, postes de fibra de vidrio, pero son postes de base orgánica, reforzados con fibra de vidrio. Son postes de resina, o que tienen un porcentaje de resina. Y después tenemos las más variadas resinas compuestas y las más variadas consistencias y opacidades para lograr restauraciones integradas, restauraciones invisibles. Y también, por supuesto, que resulta fundamental nuestras herramientas para poder trabajar estos materiales, ¿sí? En este caso estamos viendo distintos formatos de espátulas. Hay espátulas de todas las formas que nos van a permitir reproducir de una manera correcta distintas superficies. Por ejemplo, si nosotros tenemos que trabajar en una cara palatina, de un incisivo antero superior o de un incisivo inferior, seguramente vamos a necesitar un elemento que nos permita devolver la concavidad de esa cara palatina, ¿sí? Es muy difícil lograr concavidad con elementos rectos. Entonces, desde ya tenemos que tener y cubrir con distintos formatos de instrumentos las distintas necesidades restauradoras. Yo siempre digo que cada uno haga el kit que le guste, pero que en definitiva tengamos distintas formas y usar espátulas siempre que sean de buena calidad, que no sean adherentes, que tengan buenos baños antiadherentes, por supuesto, o aceros extremadamente pulidos para evitar la pegajosidad de la espátula, que siempre es un inconveniente a la hora de restaurar. Bien, obviamente que también la composición de estos materiales, que ya todos los que estamos aquí hemos estudiado y sabemos perfectamente que este es un material bifásico, es decir, que tiene una parte orgánica y una parte inorgánica unida por distintos silanos, el unicilano, por ejemplo. Pero lo importante acá de saber, y lo que más me interesa, yo soy clínico, no quiero dar una clase de materiales, ni mucho menos, no se asusten, lo único que quiero es transmitir la importancia de saber algunas cuestiones inherentes a la composición. Por ejemplo, nosotros sabemos que ese relleno orgánico tiene como principal resina compuesta o principal monómero el famoso bis-GMA, esa resina denominada también, de acuerdo al apellido de su creador, Ray Bowen, la resina de Bowen, ¿sí? Que ya la sabemos perfecto, la tenemos todo súper estudiada, y que fíjense ustedes que Bowen la describe en el año 1962 y la patenta. Desde 1962 hasta la actualidad, ustedes piensen todo el desarrollo científico, tecnológico que hubo en el mundo, ¿sí? Podemos enumerar un montón de cosas, pero la resina principal aún sigue siendo el bis-GMA. Por supuesto que se han ido agregando otras resinas para mejorar la viscosidad del bis-GMA, que es bastante importante. Entonces, se ponen resinas que tengan menor grado de viscosidad para hacerla más maleable y para hacerla más fácil manejable. Pero, evidentemente, el bis-GMA sigue siendo la principal resina, la resina de Bowen. Y esto, además, tiene la importancia en el sentido de que, como todas las resinas tienen esta composición en mayor o en menor medida, pero en definitiva todas las resinas son compatibles entre sí. Entonces podemos unir, podemos combinar marcas, no necesariamente hay que siempre estratificar o siempre trabajar con una misma marca comercial. Ayer también lo decía el doctor, podemos siempre combinar materiales, porque en esa búsqueda de optimizar las restauraciones, en esa búsqueda de combinar materiales para lograr éxito, evidentemente lo podemos hacer de la mejor manera y sin temor a que fracasemos en ese intento. Podemos combinar perfectamente resinas incluso de distinta aplicación. Por ejemplo, acá estamos viendo algunos ejemplos de resinas
bulk fill, y en este caso Tetric Ceram y también Filap de Colten, y muchas veces las características estéticas, como ustedes ya saben, de estas resinas, están un poco por debajo, entonces podemos terminarlas superficialmente perfectamente con cualquier resina nanohíbrida o nanométrica para lograr mejores valores estéticos superficiales en el sector posterior. Lo que sí ha cambiado de una manera sideral, y en esto la evolución científico-tecnológica en estos últimos tiempos ha sido brutal, es en el relleno inorgánico. La incorporación de vidrios, de cuarzo, de cerámicas, de circonia, hacen que ese refuerzo sea mucho más resistente, y la disminución del tamaño de las partículas fue algo que cambió radicalmente este material. Hoy la distribución de esas nanopartículas, partículas que oscilan entre 5 y 75 nanómetros en composite como este, que son absolutamente todas partículas nanométricas, o menos de 0,04 micrómetros, como son aquellos composite que hoy denominamos nanohíbridos. ¿Por qué? Porque tiene una combinación de partículas tanto nanométricas como partículas un poco de mayor tamaño, pero que realmente son importantes para generar mejores bloqueos de la luz. Es decir, para generar mejores resultados a nivel estético y mejores resultados a nivel de opacidad. Notamos a veces en estos composites que son todos nanoparticulados, o que el 100% de sus partículas son nano, que tenemos un poquito más de trabajo y observamos un poco más de translucidez en estos composites. Entonces, la misma firma comercial, 3M, que tiene la línea de Z350, que es uno de los únicos, o si no el único composite absolutamente nano, pero también ha desarrollado un sistema, fíjense usted, nano híbrido, con la incorporación de moléculas o de partículas de mayor tamaño para mejorar esas características de opacidad. La presencia de composite prepolimerizado también sobre todo en los nanohíbridos, nos ayuda, mejora las características mecánicas y mejora los grados muchas veces de conversión. Bien, ¿y hoy cómo clasificamos a las resinas compuestas? Pero realmente hoy es muy simple. Si ustedes recuerdan, los que tienen un poco más de años como yo, en algún momento era muy difícil clasificar a las resinas porque hablábamos de aplicaciones, hablábamos de tamaño de partículas, macropartículas, micropartículas, híbridas, nanohíbridas, microhíbridas, bueno, todas esas clasificaciones que dependían según el tamaño, y hoy fíjense que es simple. O sea, hoy básicamente tenemos partículas microhíbridas o resinas microhíbridas que ya serían o estarían constituyendo aquellas resinas un poco más antiguas, y tenemos la tecnología nanométrica, tanto las nanohíbridas que hablábamos recién, o las nanométricas. También las podemos clasificar, por supuesto, de acuerdo a la cantidad de relleno inorgánico, ¿sí? Bajo relleno inorgánico, menos del 50% de relleno inorgánico o de relleno cerámico en las resinas compuestas, o un 60% en peso. Y alto relleno inorgánico, todas aquellas resinas que tengan mayor del 50% de su relleno en volumen y 60% en peso. Evidentemente, hoy con la tecnología nanométrica, nanohíbrida, podemos colocar mucha cantidad de partículas en una resina compuesta. Estamos hablando de hoy, en general, un relleno del 78-80% de relleno inorgánico, de relleno cerámico. Entonces, esto es una excelente noticia porque, evidentemente, las propiedades mecánicas de las resinas actualmente son muy buenas, muy similares a la estructura dentaria, entonces podemos de esta manera integrar un material a la estructura dentaria que, si bien son dos sustratos distintos, pero se comportan de una forma muy similar.
Y bueno, por supuesto que también podemos clasificar a nuestras resinas de acuerdo al color, como ya sabemos, de acuerdo a la escala muchas veces Vita, o algunas marcas o casas comerciales tienen colores propios o clasificaciones propias, pero en general todos se manejan de acuerdo a Vita. Y también podemos seleccionar y clasificar a nuestras resinas de acuerdo al grado de translucidez u opacidad que éstas presenten. Entonces vamos a encontrar resinas translúcidas, vamos a encontrar resinas de esmaltes, dentinas, bodies y opacos, de acuerdo si vamos de menor a mayor opacidad. Y otra cosa que es fundamental es evaluar la viscosidad de nuestros materiales, por supuesto, porque entonces de esta manera vamos a poder aplicar perfectamente en la indicación que corresponda. Hoy por hoy, realmente todo lo podemos lograr con las resinas microhíbridas, nanohíbridas y nanoparticuladas. De esta manera, ya no seleccionamos resinas para el sector anterior o resinas para el sector posterior. Evidentemente, las características mecánicas y estéticas de las nanohíbridas hacen que sean resinas de uso universal. Los Flow es una resina muy útil, siempre tenemos que tener una resina Flow en nuestros consultorios, en nuestro arsenal de materiales, porque con ella vamos a lograr mejorar adaptaciones, sobre todo a nivel pulpar, si utilizamos resinas que tengan mucha consistencia. Entonces siempre hacer un primer incremento con una resina Flow y poder después construir con resinas como por ejemplo las condensables, que hoy por hoy no tendría mucho sentido utilizar. Pero también con los Composite Flow podemos reparar y podemos cementar restauraciones como pueden ser carillas. Desde ya que las resinas presentan problemas, y uno de los problemas que más escuchamos a nivel de posgrado cuando hablamos con los colegas es esas pigmentaciones que suceden con las resinas. Y obviamente algunos problemas mecánicos que puedan tener y fracturarse o romperse en algún momento. Desde ya fíjense esta fotografía que tal vez no es de la mejor, pero que revela perfectamente cómo las zonas que más se pigmentan de un composite son en general en tercio cervical y a nivel proximal. Siempre en los márgenes también. ¿Y por qué? Porque esto está comprobado que los odontólogos muchas veces pulimos deficientemente a nivel de estas áreas. Pulimos deficientemente a nivel de tercio cervical porque tenemos miedo de lastimar o de cortar los tejidos gingivales. Entonces, de esta manera, nos quedamos cortos con nuestros sistemas de pulido, nos quedamos cortos con nuestros discos, y justamente por ese temor de no lastimar a la encía. Y a veces en proximal nos da cierta pereza hacer toda la secuencia de pulido, o tenemos miedo de romper esa relación de contacto si a veces tuvimos que reponerla, que nos cuesta en general mucho trabajo. Si se fractura una resina, hoy es, digamos, una cuestión que podemos solucionarla. Podemos reparar una resina compuesta con una misma resina compuesta. O sea, reparar un material con el mismo material con el cual fue confeccionada esa restauración. Y eso realmente es una de las principales ventajas que tienen las resinas compuestas. Cuando hacemos restauraciones con, por ejemplo, cerámicas, y se nos rompe una cerámica, seguramente a todos nos ha pasado, bien, pues solucionar o repararla es imposible. Podemos parcharla con una resina, podemos remendarla con una resina compuesta, pero no podemos repararla de manera directa en la boca con el mismo material con el cual confeccionamos esa restauración. Y por supuesto que las resinas compuestas tienen una técnica sensible. Ese es un cambio también de hábitos, es un cambio de mentalidad. Esto que venimos viendo de cómo trabajar a las resinas hacen que sea mucho más predecible y mucho más exitosa en el tiempo. Bueno, no quiero hablar mucho de polimerización, pero sí algunos detalles a tener en cuenta. La polimerización, como sabemos, es la conversión de monómeros a polímeros en la masa de resinas compuestas, y fíjense que las mejores resinas actuales
en las mejores resinas actuales, en las casas comerciales de primera línea, con la utilización de las mejores unidades de polimerización. Hoy la conversión de monómeros varía entre un 60 a un 65%. Podemos estirarnos actualmente a un 70%. Pero, vuelvo a decir, en las mejores condiciones de trabajo y de polimerización. Entonces, esto aún sigue siendo un problema. Y si no respetamos esas condiciones y si no utilizamos unidades de polimerización que sean acordes, ese índice, en vez de ser el 65 o 70%, puede llegar a ser un valor más bajo, y esto sí va a poner en juego nuestra restauración. Cuando polimerizamos, sigue habiendo un factor que es una de las principales desventajas de las resinas compuestas, que es la contracción de polimerización. Sigue siendo un problema, por más que en los últimos tiempos, y con la incorporación de mayores volúmenes y distribución de carga inorgánica, se ha mejorado, pero todavía sigue estando presente. Actualmente, también los mejores materiales puede variar del 1.3 al 7.1%. Siempre recordemos que las resinas compuestas contraen hacia el centro de su masa. Entonces, para disminuir este fenómeno, lo ideal es estratificar. Vuelvo a decir, y estratificar en forma oblicua, sobre todo en el sector posterior. Recuerden todo lo inherente al factor de configuración, y que esas capas oblicuas de no más de 2 milímetros, uniendo la menor cantidad de paredes, pueden hacer que ese factor disminuya y que cada capa tenga una contracción adecuada, y así no lograr o no correr el riesgo del despegamiento de la resina con respecto a la estructura dentaria, porque entonces allí se forma una interfase diente-restauración, por la cual atravesarán distintas sustancias o bacterias, generando caries secundarias. Y esta es una de las principales catástrofes y uno de los principales relatos a nivel de la bibliografía científica de fracaso de restauraciones. Entonces, en lo que más tenemos que trabajar, en lo que más tenemos que concentrarnos, es en lograr un sellado marginal adecuado, logrando correctos valores de adhesión, por supuesto, pero también controlando los factores inherentes a la contracción de polimerización. Porque si no, además, si restauramos en bloque, si utilizamos potencias muy altas de luces, de unidades de fotopolimerización, hoy está como muy en auge, muy de moda utilizar altas potencias en poco tiempo, por supuesto que poco tiempo porque se genera un calor muy importante, pero esas altas potencias habría que ver si realmente se pueden aplicar en todos los casos. Si yo tengo una carilla donde la superficie no adherida, o sea, la superficie libre de esa carilla, es igual a la superficie adherida, no hay problemas. El problema es en el sector posterior, en donde yo tengo una caja y estoy uniendo 5 paredes y simplemente tengo una zona libre. Entonces, no alcanza esa capa libre como para compensar la contracción del bloque de resinas que va a tirar de 5 paredes. Y entonces esto va a producir, obviamente, despegamiento de mi resina, incluso fallas adhesivas y cohesivas. Incluso hoy la adhesión tiene tan buenos valores que puede arrastrar y fracturar el elemento dentario o la dentina interna. Y esto, por supuesto, que se expresa con sensibilidad postoperatoria. ¿Sí? Entonces, este trabajo que hicimos en la cátedra de operatoria 1, en nuestra cátedra, y fue analizado en microscopio confocal, y fíjense las imágenes muchas veces de un callejón, de un cañadón, ¿sí? Y esto ocurre en el diente cuando se despega la resina y contrae bruscamente. Bueno, básicamente las unidades de polimerización es una herramienta fundamental
y es tal vez uno de los elementos que más utilizamos por día en nuestra consulta odontológica. Entonces, vale la pena invertir en buenas unidades de polimerización. Y no solo invertir en las unidades de alta performance, sino que mantenerlas y cuidarlas, porque esto también es indispensable, ¿sí? Entonces, la guía óptica es fundamental protegerla con algún tipo de film, con algún tipo de nylon, para que obviamente impedir la contaminación y poder ir recambiando entre pacientes esa protección física o esa barrera física para proteger como corresponde la punta de nuestra guía óptica. También la intensidad es muy importante. Hoy estas unidades de polimerización tienen intensidades que hace unos años nunca hubiésemos imaginado que llegaríamos. Hoy estamos hablando de intensidades de más de 3000 miliwatts por centímetros cuadrados. O sea que evidentemente, fíjense que muchos radiómetros ni siquiera contemplan esa potencia, ¿sí? Entonces, pero bueno, siempre tenemos que ir chequeando en qué potencia estamos trabajando, si la intensidad lumínica no ha bajado de mi unidad de polimerización, y eso es siempre también corroborando las fuentes, las lámparas, sobre todo si todavía seguimos usando lámparas halógenas, aquellas viejas lámparas que ya podemos considerar las viejas, pero que son sumamente eficaces y eficientes a la hora de polimerizar. O sea, hoy no significa que tener una lámpara halógena vamos a lograr polimerizaciones deficientes. Las halógenas han demostrado durante muchos años que han sido extremadamente eficaces para la polimerización. De todas maneras, siempre tenemos que ir chequeando la potencia. Algunas unidades, un poco más low cost, traen en sus bases un radiómetro incorporado, y bueno, y una escala de intensidad para ir chequeando la lámpara. Por supuesto que no es de lo mejor y no es lo más preciso. Lo más preciso es usar en general este tipo de radiómetros, si se puede analógicos, pero también están los digitales que están muy bien. Ahora bien, si no tenemos un radiómetro, y yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es esto. Cuando yo lo hablé alguna vez con la doctora Andrea Kaplan, la escuché hablar de esto, me pareció fantástico, cómo poder nosotros saber en cuánto podemos estratificar con nuestras unidades de polimerización, ¿no es cierto? Entonces, lo que mejor podemos hacer es tomar la resina que estamos utilizando, no aquella que tenemos olvidada al fondo de un cajón, ¿no es cierto?, sino que la resina que estoy usando en este momento para saber en qué cantidad o en qué milímetros yo puedo estratificar. Entonces, este es el Scrape Test modificado porque lo hacemos directamente en la jeringa y no en tubos de bronce. Entonces, le damos polimerización a la punta que previamente hemos rasado y damos el tiempo que indique el fabricante, por supuesto. Siempre tenemos que trabajar en los tiempos que indica el fabricante. Y entonces, por supuesto que va a polimerizar en ese extremo la resina. Vamos a rotar la parte posterior de la jeringa para que haga presión y salga la parte endurecida, y no se hagan problema que sale, no se asusten, no van a perder una jeringa de composite. Y entonces sacamos el pedazo que está endurecido y raspamos bien la parte que está unida, la parte blanda de la resina, para poder tomar una medición. Medimos cuánto se ha polimerizado ese bloque. Y tomamos esa medición, fíjense, en este caso fue 5 milímetros con mi unidad de polimerización, pero en realidad el Scrape Test dice que ese valor obtenido dividido 2 es la polimerización efectiva de nuestra lámpara. Es decir, si yo obtuve un valor de 5 milímetros, lo divido por 2 y tengo una polimerización efectiva de 2,5 milímetros. Yo puedo estratificar con total seguridad en 2,5 milímetros. Esto es lo importante de esta técnica. Por supuesto que eso va a variar de acuerdo al color y la opacidad de la resina. Entonces, con cada incremento o con cada resina o tipo de resina tengo que hacer un test para ver en qué valores puedo estratificar. Y creo que esto es uno de los datos más simples, pero que realmente hacen la diferencia.
Porque en las facultades muchas veces nosotros enseñamos 2 milímetros de estratificación, ¿sí? Entonces siempre estratificamos en 2 milímetros con total seguridad o creyendo que está todo perfecto. Pero fíjense que si en mi lámpara o con mi unidad de polimerización, en vez de darme 5 milímetros, me hubiese dado 3, y yo hubiese tenido que dividir el 3 dividido 2, o sea, por la mitad, me hubiese dado una capa de 1,5. Y si yo estratifico en 2 milímetros, porque en la facultad me enseñaron que era así, evidentemente el medio milímetro que queda en la parte del fondo de la restauración no va a polimerizar como corresponde. Es más, en algunas situaciones hasta puede quedar blando. Y eso, por supuesto que va a generar sensibilidad postoperatoria, por supuesto que va a generar problemas a nivel de la filtración marginal, y entonces vamos a estar al frente de una restauración que no ha sido exitosa. La adhesión a las estructuras dentarias también ha cambiado en el último tiempo, si bien desde que Buonocore registró el ácido fosfórico en esmalte en el año 1955, él utilizaba un ácido fosfórico al 85%, fíjense, ahora estamos utilizando ácidos fosfóricos al 37%, pero desde que Buonocore en 1955 describió la técnica del grabado ácido adamantino, no ha habido técnica ni material que actualmente supere estos valores. Entonces, con cualquier sistema adhesivo que utilicemos y que tengamos en nuestro consultorio, lo mejor que podemos hacer, los mejores valores de adhesión que vamos a obtener son por medio del grabado ácido y la generación de patrones tipo 1 y 2 de grabados adamantinos. Entonces, esto nos lo permite el esmalte porque es una estructura y un tejido absolutamente regular y dispuesto de una manera totalmente ordenada, la estructura o la microestructura del esmalte, que son las varillas adamantinas. Entonces, colocamos un ácido, el ácido fosfórico en este caso, por supuesto que tenemos que esperar 15 segundos a que el ácido actúe en el esmalte, enjuagamos, secamos perfectamente, porque en el esmalte no hay problema de deshidratación, ¿sí? El esmalte, recuerden que solo tiene un 3% de agua, o sea, lo podemos secar perfectamente, y después colocamos finalmente nuestro sistema adhesivo, cualquier adhesivo. Pero el problema es aquí. El problema se suscita en este tejido. El problema es la dentina, desde el punto de vista de la adhesión. ¿Por qué? Porque siempre ha sido el tejido más complejo hasta que apareció este gran profesor japonés, que lo tuvimos por suerte en Argentina, tuvimos el gusto de conocerlo en las jornadas de AOA del año, de la seccional de operatoria de AOA, perdón, en el año 2012, lo tuvimos en Nakabayashi en Buenos Aires. Realmente fue un placer compartir todos sus conocimientos. Este señor fue obviamente el padre de la capa híbrida, el padre de la adhesión adentina, y desde 1982 que la describió, la adhesión adentina cambió rotundamente. Él consignó 3 pasos para lograr adhesión adentina, que básicamente el primero es acondicionar, el segundo es impregnar, como ya sabemos, con primers, y el tercero es la adhesión propiamente dicha. Entonces necesitamos, para acondicionar, en muchos casos, y si utilizamos sistemas adhesivos de quinta generación, es decir, aquellos que no tienen ácido en su composición y necesitan un grabado total, entonces vamos a hacer esa técnica de grabado independiente previamente. Y aquí la presentación lamentablemente ha sufrido una modificación y se corrió un poquito el texto, pero lo que hoy más importante, o las últimas investigaciones hablan, es de la activación de las metaloproteinasas por medio de sustancias ácidas en alta concentración como el ácido fosfórico. Entonces, no solo que el ácido fosfórico genera ampliación de los túbulos dentinarios, genera mayor pérdida mineral, genera mayor riesgo biológico, sino que actualmente se sabe que activa estas enzimas que degradarían con el tiempo la capa híbrida. Entonces siempre la dentina nos está mostrando y nos está dando desafíos. Distintas investigaciones hablan de que la clorhexidina
inhibiría la acción de las metaloproteinasas. Entonces, si vamos a acondicionar dentina con ácido fosfórico, acondicionemos, esperemos el tiempo, y posteriormente colocaremos digluconato de clorhexidina al 2%, lo dejaremos actuar 30 segundos, secaremos sin lavar, cosa que la clorhexidina quede intrínsecamente en nuestra cavidad, y de esa manera lograr los mejores resultados en la adhesión a dentina. Hoy tenemos estos sistemas adhesivos que realmente son fantásticos, que son los adhesivos de última generación, los que denominamos universales. Distintas empresas comerciales ya los han lanzado al mercado, y entonces de esta manera, con la incorporación de MDP, de monómeros acídicos intrínsecos al adhesivo, ya este frasco de adhesivo tiene intrínseco entonces un ácido que acondiciona la dentina. Por supuesto que ya desde hace unos años los adhesivos vienen con sus primers y el sistema o los bond, todos en un mismo envase. Pero sí le faltaba la parte del acondicionamiento que hoy estos sistemas adhesivos ya lo presentan. Entonces, directamente, el acondicionamiento, la impregnación y la adhesión en dentina la está generando el mismo sistema adhesivo. Y un dato no menor es que cuando nosotros hacíamos acondicionamiento con ácido fosfórico, se generaba gran desmineralización en la dentina, que muchas veces el adhesivo no llegaba a infiltrar en profundidad. Con estos adhesivos universales, al ser ellos mismos, o autoacondicionantes, al ser ellos mismos los que acondicionan, impregnan y adhieren, hay una correcta relación entre desmineralización e infiltración. Y esto es muy importante para mantener la biología del elemento dentario, para mantener esa integridad estructural del elemento. Pero en esmalte seguimos haciendo grabados ácidos, seguimos acondicionando con ácido porque no hay mejores valores, como dijimos hace un ratito, que los obtenidos con este tipo de tratamiento al sustrato adamantino. Entonces, lo seguimos haciendo. Actualmente, por más que utilicemos adhesivos autoacondicionantes, lo que sí, con estos sistemas nunca más ácido en dentina. Bien, fíjense la empresa comercial 3M, que tiene una representación muy fuerte, muy importante a nivel mundial, nos muestra las composiciones y las diferencias entre su sistema Single Bond 2 y el sistema Single Bond Universal, que comercializa como un adhesivo universal, que básicamente, fíjense la diferencia, es la incorporación del MDP. Y el MDP mejora además las características de adhesión química del adhesivo al sustrato y a los distintos tejidos. Entonces tiene el efecto de poder desmineralizar y acondicionar los tejidos, y además mejorar la adhesividad del sistema a tanto los sustratos dentarios como también algunos no dentarios. También a estos adhesivos muchas veces se les incorpora un silano, que de ninguna manera este silano reemplazaría al silano que necesitamos, por ejemplo, para acondicionar cerámicas, pero mejoraría la adhesividad o mejoraría la sustantividad de este silano, de este sistema adhesivo, a el silano que coloquemos en nuestras restauraciones cerámicas, o a la parte inorgánica, si es que nos vamos a unir a resinas compuestas también. O sea que en ese sentido, y fíjense que tiene un pH muy ácido para que sea capaz de poder desmineralizar la estructura dentaria. Bien, en este caso estamos viendo el sistema OneCoat universal, OneCoat 7 de Colten, y fíjense que lo podemos utilizar, y el mismo fabricante les indica que lo pueden usar en 3 modos. En la parte del Selective Edge, fíjense, o sea, solamente el grabado selectivo del esmalte, pero también si quieren, o si ustedes lo consideran necesario, lo pueden usar en el modo de acondicionamiento total de esmalte y dentina, o tan solo lo pueden usar como autoacondicionante, sobre todo en aquellas preparaciones que no estén sometidas a cargo oclusal. O sea, en cavidades que sean un poco más pasivas, tal vez podamos usarlo incluso para acondicionar esmalte y dentina, pero en aquellas cavidades que no tengan exigencias mecánicas importantes. La toma del matiz
como ya lo explicó el doctor Lora ayer, es fundamental. Y todo sistema serio trae su probador de color. Esto es fundamental. Probar color o seleccionar resinas con el probador que sea específico de ese sistema. Esto es así, no podemos tomar el color de una resina con el probador de otra marca, porque todas las resinas varían entre sí, y no es lo mismo una resina A1 de una marca que una resina A1 de otra marca. O sea, evidentemente, y si no tienen probador, pues pueden hacerse los suyos o personalizarse algunos probadores, y eso evidentemente les va a solucionar mucho y les va a facilitar. De todas formas, una vez que hicimos la prueba del color, fíjense, la casa comercial Colten presenta este probador, que para mí es uno de los más precisos. ¿Por qué? Porque tomamos el color de núcleo, el color de dentina, y además tenemos unas carillas para tomar los colores de body o esmaltes. Se ensamblan estos dos dispositivos para lograr entonces saber en qué estratificación podemos trabajar. Pues muchas veces sabemos que las dentinas son un poco más saturadas y tenemos que elegir un esmalte de menor saturación, de mayor opalescencia, de mayor translucidez, para lograr un efecto mucho más natural. Entonces, una vez seleccionado el material que vamos a utilizar, está bueno hacer una prueba antes de empezar con nuestra restauración, una prueba con los dientes en húmedo para no lograr deshidratación, y poner, cada masa en el lugar que corresponde. Las masas de dentina siempre irán cerca de cervical, donde hay mayor cantidad de dentina y menor proporción de esmalte. Los esmaltes y bodies los colocaremos en tercio medio para corroborar, y también tomaremos el color a nivel del tercio medio, y por supuesto los translúcidos los vamos a utilizar o los vamos a poner en el borde incisal. Sistema DuoShape, ampliamente conocido de Colten, basado en la capacidad de mimetizarse entre dos franjas de color, entre la 2 y B2, A1, B1, A3, D3. Bueno, las resinas de Colten tienen ese sistema que es fantástico, ese sistema camaleónico que mejora básicamente y simplifica la selección del color, y simplifica también la cantidad de resinas que tenemos que tener en nuestro consultorio. Estratificar siempre para mejores resultados. Fíjense, acá no estamos usando una llave, estamos generando o haciendo una restauración digital, porque en definitiva no es que estemos usando un software, estamos usando el dígito índice para hacer de respaldo a nuestra cara palatina y para poder estratificar como corresponde, ¿sí? Entonces, estratificar de manera natural, esmalte donde hay esmalte, dentina donde hay dentina. Fíjense que cuando colocamos la dentina o masas de opaco, inmediatamente estas masas bloquean esa translucidez que generan las resinas para esmaltes o los bodies muchas veces en situación más translúcida, ¿no es cierto? Entonces es necesario estratificar en capas que sean muy finas, sobre todo la primer capa palatina, para que no me saque volumen de dentina, que va a ser la encargada básicamente de opacar o de bloquear el paso de ese fondo oscuro de la boca, con el cual muchas veces nos enojamos y con el cual nos enfrentamos, porque de eso depende que nuestra restauración ópticamente quede perfecta, o muchas veces si no logramos opacar correctamente nos puede quedar en tonos grises. Entonces, la mejor manera es esa. Hoy la nueva generación de resinas de Colten, que ya hace unos años venimos trabajando, presenta una estratificación simplificada, porque también las empresas piensan en nosotros. O sea, la estratificación en tantos grados, en tantas capas, para la clínica general es muy difícil y nos lleva mucho tiempo. Necesitamos contar también con materiales que sean mucho más simples y que además tengan niveles de optimización de cada estrategia o de cada procedimiento que nos permitan solucionar problemas de manera rápida y eficiente, y sobre todo duradera.
También es fundamental caracterizar, utilizar tintes que permitan devolver las características que le son propias a cada paciente, las características superficiales. Y si no fuese por el medio de estos tintes, seguramente nuestra restauración se va a ver, no se va a mimetizar y no se va a invisibilizar. Acá nuestra querida catedral de la ciudad de Córdoba, y para ir ya entrando en la recta final, una de las cosas fundamentales resulta entonces la terminación de nuestras restauraciones, terminación y pulido. En este sentido, y yo los invito ya que tenemos el iForum registrado en YouTube y ustedes pueden recurrir, creo que fue en el 8º iForum que el doctor Gustavo Di Vela dio una conferencia excelente sobre pulido y terminación, visto que ya tenemos poquito tiempo para terminar, yo voy a hablar de algunas cuestiones muy generales, pero realmente pueden recurrir al iForum, a los registros de iForum, al iForum creo que el 8, vuelvo a decir, a la conferencia de Gustavo Di Vela, que fue excelente desde el punto de vista de terminación, texturas y pulido final. Bien, aquí lo que sí vamos a necesitar es también tener una variedad de elementos que nos permita abarcar las distintas zonas de mi restauración, ¿sí? Y tener distintos elementos con distintos grosores, granulometrías, que me permitan siempre ir de lo más grueso a lo más fino. Porque siempre tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de pulido, que brillo en odontología es igual a lisura superficial. Si una restauración no brilla, es que en realidad no tiene lisura superficial. Por lo tanto, siempre tenemos que ir decreciendo en los grosores. Empezar con lo más grueso y terminar siempre con los elementos más finos que se puedan. Y a veces, cuando reutilizamos los sistemas o los discos, tenemos que ir chequeando que su granulometría esté perfecta, sobre todo los más finos. Y a veces los más finos es difícil determinar si la granulometría está bien porque es casi imperceptible. Por eso siempre tenemos que tener stock de estos discos para lograr superficies que sean absolutamente lisas y siempre acordarnos de los lugares donde no vemos, ¿sí? Siempre acordarnos de las trastiendas de nuestras restauraciones. Y también por eso tener elementos que permitan pulir este tipo de superficies. Hoy Colten nos trae y nos acerca este tipo de sistemas y también otras marcas comerciales como EVE, como Ultradent, también han desarrollado estos espirales, estos discos de pulido que son siliconados y diamantados y que realmente generan superficies espectaculares. Así que yo comparto un pequeño video como para el que nunca los vio, nunca los utilizó, pueda ver más o menos cómo los utilizamos. En elemento dentario seco, simplemente rotar a mediana velocidad, siempre intermitente para no generar calor que pueda afectar a nuestro tejido dentario, a la pulpa dentaria, y miren inmediatamente cómo se empieza a expresar el brillo superficial. Es de destacar que este tendría que ser el último paso de nuestro pulido. Por lo tanto, tenemos que hacer una secuencia previa con discos, y tenemos que hacer toda la secuencia desde lo más grueso a lo más fino, y terminar con estos discos de última generación. Y no quiero despedirme y terminar esta conferencia sin tener en cuenta y sin pensar que estamos viviendo un momento de revoluciones, un momento de cambio de paradigmas, un momento en el cual la resina compuesta tiene cada vez más presencia en el uso odontológico. Siempre considerando las principales ventajas, como pueden ser el no desgaste del antagonista, la posibilidad de restaurar las restauraciones si es que hubiesen tenido algún inconveniente. Entonces, las resinas cada vez vienen con más intensidad, con más fuerza. El futuro es ahora, ya tenemos bloques de resinas que nos van a permitir realizar restauraciones de manera indirecta con tecnología CAD/CAM, y que tiene además la ventaja de que tiene mayor grado de conversión que el uso directo, ¿sí? Y que por supuesto las propiedades mecánicas están absolutamente mejoradas. Así que creo que nos queda mucho desafío por delante, nos queda mucho recorrido, la tecnología siempre nos va sorprendiendo, y espero que cada vez seamos más responsables en el uso de los materiales,
cada vez seamos más respetuosos de las estructuras, porque evidentemente muchas veces nos creemos los dioses de la operatoria, o los dioses de la piedra de diamante, o los dioses del compósito de la cerámica, ¿sí? Pero evidentemente lo que la naturaleza realizó con las estructuras y con los tejidos dentarios es, por ahora, muy difícil o casi imposible reproducir. Así que bueno, ese es el mensaje que yo quería dar. Es posible, todos podemos hacer buenas restauraciones, simplemente tratar de normatizar nuestro trabajo y cumplir todos esos estándares para lograr que sean predecibles y duraderas en el tiempo. Así que de esta manera yo los sigo invitando a Córdoba, con estas imágenes tal vez trate de motivarlos un poquito, y me despido de todos ustedes. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Luciana, que es la representante de Omar Dental, que es el distribuidor de Colten aquí en Córdoba. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Juli, por todas estas corridas que hemos tenido en estos días y porque has organizado esto de una manera excepcional. Así que no me quedan más que agradecimientos a todos y a todos los que han estado presentes en esta conferencia, que evidentemente es algo que nos acerca, nos une y permite compartir experiencias y sobre todo nuestra humilde opinión o punto de vista en materia de lo que hemos presentado hoy en la conferencia. Muchas gracias.